Hola a todos, este es el equivalente de la clase uno de la semana 2 de Taller 5 Videojuegos. La idea de esta clase es hablar de un poco cómo es la estructura del curso y lo más importante, cómo son las rúbricas del proyecto final. Voy a empezar por acá recordando un poco cómo funciona la metodología. Es que tenemos pues primero cuatro tipos de proyecto del cual pues pueden seleccionar, igual si hay algo que es un intermedio es completamente válido, estos son más que nada como unas plantillas de referencia. Sin embargo, cuando miren la rúbrica se dan cuenta pues que las rúbricas son muy amplias y permiten dar mucha libertad en los proyectos. Una vez que hayan seleccionado los roles y armado los equipos, pues vamos a tener como meta construir pues ese proyecto. O sea, finalmente todo el curso centrado en un único proyecto. Y para ese proyecto, pues vamos a tener unas entregas parciales, que son primero la descripción del proyecto. La descripción de contener toda la información necesaria para presentar la idea inicial, en este caso pues a mí como docente, y el formato es un one pager, pues que es como una versión resumida de un game design document. No hay una fecha exacta para esa entrega, yo sugiero que lo entreguen en la semana 2 o 3 del curso, o sea, en la actual o en la semana siguiente. Sin embargo, pueden entregarlo más adelante quienes aún no lo hayan logrado como conciliar con su equipo. Que es importante que mínimo sea 5 semanas antes que la primera entrega, es decir, si pensaban hacer la entrega en la semana 12, por ejemplo, pues tendrían que entregarlo máximo en la semana 7. Nuevamente no lo recomiendo porque serían muchas semanas de planeación que dejarían muy de lado el tiempo que necesitan para implementar. Esta nuevamente es la descripción y sugiero que sea entregado en la semana 3. Luego de que empiecen, de que hayan entregado el seguimiento, una semana siguiente se empieza a hacer la revisión del seguimiento. Y se hace hasta el final del curso, o sea, hasta la semana 16, porque ya en la semana 17 es la entrega, ya no habría una revisión de seguimiento ahí, sino que ya sería pues la entrega. Si se entrega en esa fecha, aunque nuevamente pues pueden adelantar la entrega. Hay una primera entrega que vale el 20% en donde se hace una entrega, digamos, muy elaborada del proyecto. Sin embargo, es opcional. Si alguien no quiere hacer la entrega inicial, sino que quiere juntar las dos entregas, también es posible. En ese caso, pues sería una única entrega del 35%. Solo que ahí es más arriesgado porque si hay errores, pues de pronto no nos damos cuenta hasta la entrega del proyecto final. Mientras que aquí en esa entrega inicial, pues nos damos la oportunidad de que revisemos y en la entrega final se hayan hecho las correcciones de esta entrega inicial. Pero nuevamente, pues cada equipo tomará decisiones. ¿Cuál es la fecha para la entrega inicial? La sugerencia es que sea en la semana 10. Sin embargo, se puede entregar hasta la semana 15 y si no se entrega en la semana 15, pues como les decía, ya se entiende que sean juntar las dos entregas y la entrega del proyecto final, pues el sugerido es que fuera en la semana 15 para que tengan tiempo de hacer el sitio web y el video, pero hay plazo hasta la semana 17, que es cuando pues ya terminamos básicamente el curso y ya pues estamos prontos a cerrar notas. La última entrega que también es asociada al proyecto es montar un sitio web y un video en donde sería como la venta o el pitch de este proyecto. La referencia que les dejo es de Kickstarter, donde se tiene un video donde se cuenta sobre el proyecto y se ponen imágenes adicionales u otros elementos que puedan ser de utilidad para los posibles patrocinadores o publisher. Este es como el formato de la última entrega, nuevamente pues centrada también en ese mismo proyecto. Ahora sí, pues cómo se califica el proyecto, pues es a través de estas rúbricas que se encuentran pues aquí en el enlace que dice rúbricas. Y vamos a ver que esas rúbricas pues están divididas entre la primera entrega y la entrega ya final. Voy a explicar las de la entrega final ya que contienen toda la información de este e información adicional. Así que con eso pues nos quedaría cubierto todo. Empecemos acá. Primero, dado la naturaleza del proyecto, pues la naturaleza abierta del proyecto, pues no hay unas rúbricas técnicas muy específicas, sino que todas las rúbricas son abiertas y ciertamente flexibles, siempre y cuando se cumplan con las condiciones y observaciones que se tienen escritas. Vamos a empezar a revisar una por una. Primero, el funcionamiento. Independiente del tipo de aplicación, si es un videojuego VR, un cortometraje VR, o un cortometraje VR o un videojuego tradicional, debemos tener cuatro estados.
inicio, pausa, reinicio y salida, de los cuales debe funcionar en cualquier momento. Es decir, yo estoy viendo un cortometraje en cualquier momento, yo puedo decir, voy a pausarlo, no sé, me voy a quitar el casco porque estoy cansado, quiero pausarlo y continúo más adelante. O estoy en un juego de realidad aumentada, digo, no, me está sonando el celular o lo que sea, quiero poder pausarlo y luego volver. Hago la aclaración porque de hecho, históricamente en muchos de los videojuegos que nos han entregado no cuentan con sistema de pausa. Solo hay el sistema de iniciar y cuando se pierde se reinicia, pero no se puede pausar ni reiniciar en cualquier momento. Y tampoco se puede reiniciar el tutorial, que es importante cuando uno tiene, por ejemplo, una cuenta compartida o uno quiere mostrarle a alguien más el proyecto y él no sabe jugar, pues uno debería poder mostrarle nuevamente el tutorial. Este es una rúbrica en donde la condición es tipo I, es decir, tiene que cumplirse todos los elementos para que sea válida. De no ser así, la nota cero. Este que estamos viendo acá, de hecho aquí hay un errorcito, ya lo corrijo. Este que estamos viendo aquí, junto con los otros que tienen la etiquetica roja, aunque pues para ir a la fija se fijan en el peso, los que tengan un peso negativo o la etiquetica roja, significa que son ítems de penalización, es decir, cuando no lo cumplen, lo que va a pasar es que la nota se les va a penalizar. En este caso, si este ítem no se cumple, la nota tiene una penalización de -1 unidad. Continuemos por acá. Ahora, si permite la participación de múltiples usuarios, no necesariamente tiene que ser online, podría ser en la misma pantalla del celular o en el mismo teclado compartido con dos controles, ya dependerá de la naturaleza del proyecto. En ese caso hay una bonificación de 0.5 unidades. Este ítem entra en la categoría pues, de lo que uno llamaría opcional, ya que si miramos, cuando sumamos todos los ítems es posible sacar la nota más alta inclusive sin este de acá. De hecho, en el del ejemplo vamos a notar que no está este ítem. Siguiente, el tutorial que también funciona como el tutorial también nos va a funcionar como penalización de tres categorías. Pues básicamente está la posibilidad de que tengan un tutorial muy bien hecho. En ese caso, pues no hay ninguna penalización. Si el tutorial está a medias, una penalización de -1 unidad. Y si no hay tutorial, una penalización de -2 unidades. Básicamente no hacer tutorial es bajar la nota del proyecto un montón, por lo cual pues es casi que un ítem esencial para incluir, independiente del tipo de proyecto. ¿Qué se considera un tutorial a medias? Uno que le diga a uno las instrucciones, pero que no valide que uno las esté cumpliendo. Por ejemplo, me muestra una pantalla con los controles, pero nunca valida que yo aprendí a utilizar los controles. El tutorial completo y correcto como lo esperamos es uno en donde se revise, se valide que las mecánicas que me están enseñando en el tutorial yo las estoy cumpliendo. Esa revisión puede ser muy explícita o muy implícita. Por ejemplo, de hecho está aquí pues en las rúbricas. Yo necesito, el tutorial le dice a la persona que entra a la tienda. Yo en ese caso puedo poner la pausa automáticamente, pues como la pantalla toda gris, señalar el botón de la tienda brillando, las flechas apuntando y el juego se queda pausado y yo no puedo hacer nada más hasta que no le dé a la tienda. Por lo único que podría hacer es como salirme del juego. Cuando le clic al botón de la tienda, como ya verificaron que lo cumplí, ya sigue el resto del recorrido. Una forma más implícita de resolverlo sería, por ejemplo, que haya una puerta que yo necesito para continuar el juego, pero la llave la encuentro en la tienda. Lo estoy obligando a ir a la tienda, valido que él entendió cómo entrar a la tienda, porque si no entiende simplemente no va a seguir avanzando. Y también contaría como el tutorial completo. Noten que es importante que la introducción del usuario sea a todas las mecánicas centrales, que podrían ser, no sé, saltar, seleccionar objetos, recoger objetos, bueno, ya dependerá del tipo de proyecto. Hay aquí otro ítem que nos da una puntuación pues, positiva y es tener un sistema de ayuda. Los sistemas de ayuda son altamente utilizados en los videojuegos para evitar que el jugador se frustre o quede atascado en algunos puntos. Y son sistemas que van revisando con contadores de tiempo, contadores de eventos, dependiendo del tipo de la naturaleza del proyecto, que van a enviar mensajes cuando consideren que el jugador está atascado. Por ejemplo, supongamos que uno entra a una habitación y tiene que buscar una llave. Si la persona ya pasó un minuto y no ha salido de la habitación, podemos pensar que de pronto fue que no encontró, no entendió la instrucción. Y se le muestra un mensaje que dice, recuerda que necesitamos la llave para salir de la habitación. Esto puede ser
un elemento que haga parte, pues como diegetic o non diegetic, o sea, que haga parte de la ficción o no del proyecto. Algunos juegos lo hacen de forma dentro de la misma ficción, como es el caso de Zelda, en donde contamos con Navi para darnos instrucciones a medida que las necesitamos. Y otros lo hacen de una forma pues que no pertenece a la ficción, que simplemente salen unos pop-ups o unas ventanas emergentes con los recordatorios. Estos mensajes deben ser dinámicos, es decir, digamos que las dos primeras veces que me sale el mensaje, si me queda atascado 1 minuto, 2 minutos es igual, pero la tercera vez que sale el mensaje podemos hacer algo diferente, ser mucho más explícitos. Por ejemplo, recuerda buscar la llave, quizás esté en una de las cajas, dándole una pista mucho más útil al usuario que de pronto está atascado. Eh, Esto es básicamente el sistema de ayudas. Para que sea válido deben tenerse por lo menos tres sistemas de ayudas durante el proyecto. Y aquí tendríamos pues la unificación de 0.6 unidades, que es lo que está aquí en el peso. Tenemos otro ítem asociado a la interfaz de usuario, y es si tenemos una interfaz de usuario que sea coherente con la línea gráfica seleccionada. Aquí está la unificación de punto 15. Si el proyecto cuenta con cinemáticas, tiene una puntuación de 0.2 por cada cinemática que tengamos, y podemos tener máximo 3 cinemáticas, pues podemos tener tantas como quieran, pero 3 de ellas van a dar nota. ¿Cuál es el objetivo de la cinemática? Las cinemáticas pueden tener, bueno, múltiples objetivos, pero cuatro de ellos que son como muy comunes son mostrar diálogos entre los personajes, premiar o castigar al jugador, mejorar el pacing o ayudar a prever futuros eventos o a introducir a nuevas mecánicas. Esos son como los cuatro tipos que tenemos de cinemáticas. Entrando en un poquito de detalles, digamos que queremos contar una parte de la narrativa del jugador, queremos generar empatía, perdón, del personaje, queremos generar empatía entre el jugador y el personaje que le está controlando. Podemos hacerlo a través de una cinemática que nos dan unos diálogos del personaje que nos ayudan a ir como encajando o entendiendo cada vez más ese rol que nosotros estamos teniendo en la historia. Otras cinemáticas ocurren cuando queremos premiar al jugador, por ejemplo, o castigarlo. Por ejemplo, morí y vemos la cinemática del personaje cayendo, o no sé, el alma se sale y vuelve a empezar, o en el caso, por ejemplo, de Hades, está que él, bueno, muere y vuelve otra vez la cinemática donde él aparece con Hades, nuevamente con el papá, y luego ahí pues se retoma el juego. O premiarlo, por ejemplo, entonces logré llegar al final y hay una cinemática rodando el personaje mientras él sostiene, no sé, una estrella o lo que sea con la música de premio, y ahí termina el nivel. Hay otros que nos ayudan a prever eventos futuros. Por ejemplo, entro a una habitación, la cámara se aleja y veo un enemigo grande a lo lejos, luego la cámara vuelve hacia mí. Yo ya sé que cuando empieza a caminar hacia allá, pues voy a iniciar una pelea contra un jefe de área. Son nuevamente como algunas de los usos que le podemos dar, y hay unas observaciones para considerar que esta cinemática es válida. Acá hay otro ítem que tiene un peso más o menos alto de 0.5, y es que los assets del proyecto sean coherentes con la línea gráfica. En este caso, eso es una tarea que corresponde, pues estas notas se califican a todo el equipo. Ya, pues cada equipo irá decidiendo cómo los diferentes roles deben responder por estas diferentes tareas que se elijan. Esta es un poco muy directa del director de arte, pues del Creative Director. Si no tienen a alguien en el equipo, pues es importante igual que tengan a alguien en el equipo o que todo el equipo garantice que esto ocurra. Y es que los assets sean en la misma línea gráfica. Esto implica audio, modelos, los VFX, pues los efectos audiovisuales, textura, fuentes y animaciones. Es decir, si tenemos, eh, elegimos una línea gráfica o una narrativa, por ejemplo, de 1500, pero utilizamos un tipo de letra, una fuente futurista, no tiene mucho sentido. Si utilizamos VFX con algo tipo de electricidad o vapor, que es más como de 1800, pues nuevamente no tendría sentido, porque no están yendo en la misma línea gráfica o no están conservando una coherencia. A menos de que sea pues como algo que se justifica entre la narrativa, que no sé, el personaje era de un futuro steampunk y bajo el pasado, entonces ya tiene sentido como esa combinación de ciertos elementos. Y aún así se debe buscar pues que vayan muy de la mano. Siguiente, pues el proyecto debe tener un audio, una música de fondo que cambie de forma dinámica. Digamos, está la música normal de Idle cuando yo estoy explorando, pero la música empieza a cambiar cuando el jugador entra a una zona de peligro, cuando empieza un combate o cuando se acerca de morir. Ya ustedes decidirán cuál es la situación
que va a hacer que amerite el cambio de música. Por ejemplo, pensemos en que estamos en un cortometraje de realidad virtual, podría ser que una parte de suspenso, pues la música cambia algo de suspenso. Si estamos en un videojuego de realidad aumentada, puede ser, no sé, se está acabando el tiempo y en ese momento entonces la música cambia a una música un poco más acelerada. Asimismo, debemos tener los efectos de sonido. Para que sea válido, debemos tener mínimo 5 efectos de sonido, también coherentes con la naturaleza del juego. Y sincronizados. Pues sincronizados se refiere a que si, digamos, hay un efecto de una explosión, o vaya a ser que vea la explosión y a los 3 segundos ahí sí suena, no tiene ningún sentido. Aquí vemos otro ítem en rojo, significa que es otra penalización y son los diferentes tipos de bugs. Los bugs tipo A nos van a penalizar en una unidad y los bugs tipo B en 0.5 unidades. Esto por cada bug, es decir, que si tengo dos bugs, pues son menos 2 unidades en el caso de bugs tipo A. La idea es que estén muy atentos, pues la idea es que el tester que todos tienen asignados garantice que esto no ocurra porque como pueden ver la penalización es bastante fuerte. Pues la penalización al proyecto ocurre y habría una penalización pues adicional al tester como rol en la nota de seguimiento. O sea, no solo les afecta la nota del proyecto, sino también la del seguimiento. Continuando por acá tenemos ya la parte de la experiencia de usuario, que es, digamos, el core o el corazón de este proyecto. Hay unos elementos asociados a la experiencia de usuario directamente pues al UX, que son la retroalimentación, la arquitectura, el control y el flujo. La retroalimentación se refiere a todo lo que ocurre para que nos demos cuenta que las acciones sobre el mundo tuvieron un impacto y al revés, que las acciones del mundo sobre nosotros tuvieron un impacto. Por ejemplo, recolecté un arma. Debo tener al menos tres elementos que me permitan darme cuenta que recolecté el arma, que podría ser un sonido, digamos un sonido como de victoria o algo que me indique si gané algo, un efecto de partículas, por ejemplo, pues aquí estoy señalando los dos primeros, como estos dos que me muestran y podría ser que en el inventario ahora veo que tengo un arma. O podría ser, por ejemplo, que el personaje alza la mano, aparece el arma, hay un sonido y unas partículas, así no me aparezca en el inventario, pues con la animación y las partículas, pues yo me di cuenta que gano un arma. Es dar siempre mucha retroalimentación al usuario de qué es lo que está pasando en el mundo, pues como las acciones del mundo sobre él y viceversa. El no incluir estos elementos, pues como pueden ver que tiene etiquetica roja, tiene penalizaciones. Si por ejemplo hay un elemento que le faltó la retroalimentación, pues es menos 0.5. Si tengo dos es menos una unidad. Mientras más elementos hayan que les falte retroalimentación, pues más va a ser la penalización hasta un tope de 5 errores de retroalimentación. Asimismo podemos tener errores de arquitectura, perdón, que son, digamos, cuando la arquitectura es correcta, los elementos coinciden con las capacidades motoras. Es decir, yo tengo unas plataformas y efectivamente es posible que el personaje salte desde acá hasta acá. Si no es posible, hay un error en la arquitectura. Puede ser posiblemente por falta de pruebas, porque muchas veces cuando uno está probando un juego, uno como así que pereza, pongo el personaje aquí, empiezo desde acá y nunca pruebe si efectivamente era posible llegar hasta ese punto. Otro error posible de arquitectura es que cuando miramos dice que coincidir con las capacidades motoras, pero conservando cierta estética. Es decir, que también los objetos que ubicamos, si bien coinciden con las mecánicas del jugador, también deben corresponder con el contexto o la línea gráfica del juego. No es que, por ejemplo, me di cuenta que no servía, que tengo que poner un murito más alto y pongo una caja que no tiene nada que ver con el contexto, simplemente como para salir a la carrera, ahí pues igual habría una penalización. Hay unas bonificaciones aquí adicionales si el control es satisfactorio, cumple con ciertos principios, por ejemplo, de ergonomía. Pensemos en que hay juegos, si yo estoy jugando aquí, digamos, con mouse y teclado, pues yo puedo tener en una mano el mouse, en otra el teclado, y posiblemente las teclas que se utilicen, pues van a estar cerca del WSD, que es con lo que uno está caminando. Pero si tiene un control que utiliza el mouse y el teclado, pero también utiliza la ñ, utiliza P, utiliza el signo de interrogación, o ciertas teclas muy complejas, es muy difícil para el jugador porque se va a tener que estar desplazando con una misma mano, que posiblemente ni siquiera sea la mano principal de él porque es la mano izquierda,
eso contaría como un error de ergonomía. Piensa siempre que están jugando, lo que estoy haciendo es cómodo, me siento incómodo mientras estoy con las teclas. A veces ponen teclas tan pequeñas, tan corticas, que igual tampoco es cómodo, pues cuando son en el caso con dos manos y es uno muy estrecho, por ejemplo. Respecto al flujo, es garantizar que bueno, en el caso de cortometraje, pues tendría eso automáticamente, pues porque no aplica. El flujo es garantizar que el incremento de dificultad sea gradual. Normalmente cuando hablamos del incremento de dificultad, a veces nos imaginamos una línea recta, sin embargo, no es una línea recta. Es muy importante que entendamos que el flujo son unos espacios donde también le damos cierto descanso al jugador. Es decir, ¿qué es un mal flujo? Pongamos acá un eje. Digamos que este eje me va a representar el nivel de dificultad y este eje me va a representar el tiempo. Si yo, por ejemplo, tuviera un juego que empieza más difícil y está haciendo cada vez más fácil con respecto al tiempo, eso es un error, ¿cierto? Nadie quiere empezar con un juego súper difícil y si por fin logré pasar el primer nivel, luego cada vez se pone más fácil, no, pues me aburro, o sea, por acá ya me aburrí porque yo hice lo más difícil y ya todo lo que viene no representa un reto para mí. Si hacemos algo que empiece muy difícil y rápidamente se estanque y luego se quede con el mismo nivel de dificultad, pues la persona también se va a aburrir, porque pues primero esta fue una transición muy difícil para un jugador nuevo, pero cuando por fin logré dominarlo, que es satisfactorio, como ya no me presentan retos nuevos durante el tiempo de juego, resulta muy aburridor. O algunos simplemente se frustran antes de lograr llegar hasta acá y nunca logran vencer ni siquiera la primera parte. Así que pues intuitivamente muchos podríamos pensar que lo ideal es una línea en donde la dificultad va cambiando con el tiempo. Pero es más o menos como esto, o lo es en tendencia, pero a nivel más detallado debemos manejar unas curvas como esto. Vamos a empezar subiendo la dificultad, luego la conservamos, subimos nuevamente, la conservamos, subimos, conservamos, subimos, conservamos. Ay, se me dañó por el suavizado, tengo que bajarle el suavizado a esto. Ahora, ¿por qué de esta forma funciona mejor el flujo? Porque aquí la persona pues tuvo una etapa difícil mientras lograba aprender algo. Digamos que aquí fue donde yo aprendí en esta zona, de acá aprendí el sistema de combate. Y me costó trabajo, ¿cierto? Fue difícil. Cuando lo logré satisfactorio. Pero ya que lo aprendí, yo quiero descansar, como que me cansé, o sea, literalmente quedé cansado de haber aprendido a hacer esa mecánica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un momento de reposo al jugador donde no le vamos a poner a aprender nada nuevo, sino a que siga practicando la que ya aprendió. Entonces aquí aprendo a utilizar la espada, matando, no sé, dos enemigos, y acá seguimos con habitaciones, con dos enemigos, de pronto tres enemigos, pero cambios muy, muy suaves. Luego viene y supongamos que ya aprende a utilizar el reflect que le permite devolver habilidades. Nuevamente una etapa difícil mientras aprende y luego como queda cansado vamos a dejarlo un ratico solo practicándolo. Y así vamos haciéndolo siempre. Algo nuevo, lo practica, algo nuevo, lo practica. Ese es el flujo. Si logran diseñar un nivel que permita coincidir con el flujo, va a ser más cómodo para los jugadores. Y bueno, pues en este caso particular van a tener la rúbrica con un valor positivo. Perdón, otro momento. Ahora sí. Bueno, tenemos ahora las partes, como les decía, centrales, que son la concepción. Primero, hay tres elementos aquí importantes: narrativa, innovación e impacto. La narrativa es, digamos, obligatorio en todos. Sin embargo, innovación e impacto son diferentes, deben elegir solo una de las dos. Es decir, ustedes van a apuntar a un proyecto que van a tratar de que tenga, perdón, algún impacto en el mundo real, o van a hacer un proyecto que representa algo innovador en cuanto a su mecánica o a su forma de interactuar.
nuevamente, porque es solo uno de los dos, pues porque si tratamos de enfocarnos en hacer todo, vamos a conseguir algo que no es tan bueno en ninguna de ellas. En sí, el impacto pues ya es una forma de innovación. ¿Dónde está su valor agregado? ¿Qué es eso que es diferente? En que lo que yo estoy planteando, de alguna forma u otra, pues representa algo positivo para la sociedad. Uno de los ejemplos es el que les mostraba de realidad virtual con vacunas, que pues lo puedo mostrar aquí nuevamente. VR Vaccine, en donde teníamos un proyecto de realidad virtual que tenía un objetivo muy claro y era pues ayudar a los niños en el momento de las vacunas. Un tipo de proyectos como este pues aplicaría para la rúbrica de impacto en lugar de la innovación y originalidad. Pues digamos que simplemente lo dividí porque en sí el impacto pues es una forma de innovación, es para modificar un poco la descripción y que sea más claro para ustedes cuál van a elegir. Ya voy a entrar en detalles de cada uno de esos. Quería aclararlo de que son excluyentes. Si hacen uno, no tienen que hacer el otro. Pero empecemos por el primero, que es narrativa. Todo el proyecto debe partir de una narrativa. Si tienen en el equipo, pues alguien con el rol de guionista, por así decirlo, pues sería quien se encargue de esto principalmente. De no ser así, ya decir al equipo internamente si alguien lo hace o si es una construcción del equipo. Sin embargo, hago una aclaración, no tienen que crear una propiedad intelectual o IP, que es el nombre normal, propia. Un ejemplo, de hecho, pues que ha estado muy popular desde hace un tiempo para acá, es el juego de Hades. Cuando miramos el juego de Hades, pues de hecho es basado en una propiedad intelectual existente, que es la mitología griega, tomando unos personajes específicos que son, bueno, Hades y otros personajes del inframundo. Eh, y nuevamente, pues aquí tiene la ventaja que parten de una historia ya existente, no tienen que inventar todo desde cero, claro, tienen que hacer ajustes, tienen que hacer algunos diálogos, pero ya parten desde una base, no parten desde cero. Esa narrativa, ¿en qué momento nos damos cuenta que efectivamente cumplen con este ítem de narrativa? Porque se ve reflejado en absolutamente todo el proyecto. Es decir, debe evidenciarse durante las cinemáticas que tengan, durante la forma que uno interactúa, o sea, el gameplay, y en los escenarios construidos. Si, por ejemplo, voy a hacer, digamos, voy a hacer una historia, pero no voy a crear una propia intelectual propia, sino que voy a partir desde una ya existente. Entonces, por ejemplo, voy a contar la historia de, sigamos con mitología, de mitología egipcia y voy a hablar de un juego sobre Set, que es un dios egipcio, que es este de acá. Entonces, bueno, leo la historia de él, ya tengo unos assets del desierto, por ejemplo, de los low poly, así que ya pues puedo irme con esta línea gráfica, pero noten que la narrativa va influyendo directamente. Ya elegí los assets, ¿por qué? Porque pues ya sé que voy a hablar de ese personaje y sé que es en el desierto, así que voy a utilizar assets que sean del desierto. Aparte, la forma de interactuar, pues si estoy jugando, digamos que uno es el que juega con el dios, pues así mismo las mecánicas se ven in- influenciadas por esa narrativa. Entonces, bueno, él era un dios que tenía ciertos tipos de habilidades, pero las mecánicas de juego van asociadas a esas habilidades. O al revés, yo estoy contra de él, las mecánicas igual pues deben ser coherentes con ese contexto que me están dando. Continuando, perdón, haciendo una pausa aquí en respecto a narrativa y también a assets, como les mencionó Jorge, les va a compartir unos assets. Sin embargo, hago la aclaración que durante los proyectos es muy común uno comprar assets. Yo sé que a algunos les parece muy raro porque pensarán que todo es de creación propia, pero no es así. Es decir, es muy común que uno de los proyectos utilice assets de las tiendas, sean gratis o sean de pago, pero es muy común. Los proyectos que yo he trabajado como desarrollador independiente, por lo general siempre incluyo 3, 4 o más assets de la tienda, porque es la forma en que uno logra cumplir con un presupuesto y unas fechas. Si uno empieza a hacer todo desde cero, simplemente no va a alcanzar. Y no me refiero solo a assets de arte, sino también a assets de programación. Si ustedes dicen, voy a hacer un Tower Defense, eh, entonces, ¿por qué no buscamos si ya hay algún paquete? Miremos, por ejemplo, aquí hay un paquete que es muy popular, de hecho tiene 5 estrellas, que ya tiene un API de Tower Defense. Entonces yo puedo partir desde acá, leer la documentación, ver los ejemplos y, y ya pues digamos que me ahorro esto y ya lo que tengo que empezar es a diseñar buenos niveles,
a que todo se pegue a la narrativa. Pongamos un ejemplo, nuevamente el juego de set, Tower Defense. Entonces los tipos de arma pues van a ser diferentes, algo más mítico, algo, no sé, gemas que disparan rayos, catapultas quizás o arqueros, serían como los que me representan las torres, y las oleadas son él con algunos animales que está controlando o lo que se quieran imaginar. Ya es hacer esos ajustes, pero no tienen nuevamente que empezar desde cero. Ya igual pues revisar a cada uno con su equipo y con el presupuesto de cada equipo si vale la pena o no, pues hacer la adquisición de algún asset que de pronto les pueda ahorrar. Entendiendo que igual los assets pues se conservan durante todo el tiempo. Eh, y bueno, respecto al arte, pues la empresa que utilizo mucho para los proyectos es la de Cinti, porque pues tiene muchos assets, así que es muy flexible cuando uno tiene un tipo de proyecto u otro, pues es muy fácil ir utilizando los mismos assets de ellos. Pues la verdad creo que para casi todos los freelance he utilizado estos paquetes de ellos. Ya nuevamente pues serán decisiones de equipo. Asimismo, si quieren hacer un control de personaje, digamos de un FPS, pues también van a encontrar ya unos FPS montados. Inclusive hay uno propio de Unity de los tutoriales y hay otros populares como los de esta empresa Opsip, tiene varios tipos de controles. Y bueno, pues ya ustedes irán investigando, igual los pueden buscar en Google para probarlos y luego si efectivamente los van a utilizar con fines comerciales, pues ya ir a adquirirlos a la tienda, ya cada equipo irá tomando ese tipo de decisiones. Continuando por acá, no, perdón, por acá, ¿a qué me refiero con innovación? Que es de hecho la rúbrica que tiene más peso, que es 1.5 en una calificación pues desde 0 hasta 5. La innovación se refiere a cuál es esa característica que me permite diferenciarme de otros juegos del mismo género. Si pensamos a veces en los FPS, hay muchos FPS que son muy parecidos. Y siendo así, de hecho, para uno podría decir difícil como, bueno, ¿cuál tiene? Pues si yo voy a comprar un FPS, ¿cuál compro? Si finalmente todos son tan parecidos, yo podría tomar una decisión casi que aleatoria o simplemente el que me recomiende a alguien y ya. Pero si hay alguien que tenga un factor bien diferenciador, entonces uno podría decir, no, este está interesante porque es diferente por esto y esto. Vamos a dar algunos ejemplos. Eh, Hay muchos juegos tipo roguelike, sin embargo, por ejemplo, en el caso de Crypt of the Necrodancer, es un roguelike en donde yo tengo ciertas ventajas si logro sincronizarme con la música. Entonces aquí, si yo me voy moviendo al mismo beat que va sonando la música y ataco el beat de la música, voy a tener unas bonificaciones. Lo mismo si como tomo los cofres al beat de la música, también puedo recibir mejoras adicionales. Y lo interesante es que uno puede poner la música de uno, porque ellos en tiempo real van haciendo esa detección de beats. Continuando por acá, otro interesante que seguramente todos conocen es Cuphead. Aquí fue, esta categoría de juegos se llama eh, Run and Gun, es la categoría de ellos. ¿Y cuál es la diferencia? El valor agregado que le pusieron es que utilizaron un arte inspirado en la forma tradicional de los dibujos animados de 1930. Fue como lo publicitaron en Kickstarter en su momento y a la gente le gustó mucho ese estilo y pues sí, es un juego bastante popular. Otros, por ejemplo, Superhot es un juego FPS, pero que el tiempo se detiene cuando uno se detiene, para uno tener tiempo de pensar o ser más estratégico o esquivar balas. Ese fue como el factor diferenciador. Viendo otros tipos de proyectos que presentan como ciertos elementos interesantes, por ejemplo está Zombie Run. Esta entra en la categoría de realidad aumentada y prototipo físico, cualquiera de las dos, pues videojuego de realidad aumentada o prototipo físico. En este caso, pues este juego entra en la categoría de ambas. ¿Cómo funciona? Uno cuando va a salir a trotar se pone pues sus audífonos, el celular, abre la aplicación desde el celular y lo que uno va escuchando son misiones en los audífonos. Entonces le van diciendo, por ejemplo, "Ah, los zombies están cerquitas y uno tiene que acelerar más para que los zombies no lo alcancen. O le dicen, si avanza 3 cuadras va a encontrar medicinas que necesitamos. Y así pues digamos que uno va trotando a la vez que va jugando y va, pues digamos que de hecho es interesante porque entran ambas categorías, innovación y también impacto, pues es algo que hace que sea mucho más entretenido hacer deporte.
ha sido relativamente muy popular Zombies on Run, ha recibido muy buenas críticas y bueno, pues, de hecho, pues en su momento varios tweets de personas explicando cómo al utilizar esto efectivamente lograban hacer ejercicio durante más tiempo porque se entretenían, es como si estuvieran en un juego de zombies, pero donde ellos eran el personaje en el mundo real. El siguiente de realidad aumentada, aunque este, bueno, pues es un nivel diferente porque es una empresa gigantesca, está Mario Kart Live, en donde la sala de uno puede convertirse en la misma pista a través de sus objetos físicos y uno puede ver lo que está viendo Mario, pues los personajes directamente. Igual es un prototipo, es un ejemplo interesante. Hay otros como Angry Birds de realidad aumentada. Se perdió el enlace de este. Ya lo pongo manualmente. El mundo físico, pues uno se mueve en el mundo físico para, para lograr ubicarse mejor. O sea, pensemos en que yo estoy aquí ubicado y estoy viendo de frente, pero me quedaría mejor disparar de lado, pues yo me paro, camino y me muevo para poder disparar desde este ángulo, o me levanto para disparar desde más arriba, me agacho para disparar desde más abajo. Esta entra en la categoría nuevamente de prototipo físico porque están obligándolo a un interactuar con el mundo físico o de videojuego a realidad aumentada. Es también interesante por si lo quieren curiosear o ver los videos. Y nuevamente pues aquí el valor agregado es el de moverme en el mundo físico para buscar el mejor ángulo para disparar. Este de Richie Plank Experience es una combinación de realidad virtual y el mundo físico, entraría en la categoría prototipo físico, en donde se utiliza una tabla real que se calibra y ya la persona que tiene el casco de realidad virtual, bueno, sube por un ascensor súper alto y cuando mira, pues él de hecho está encima de la tabla física, pero lo que él está viendo es como si estuviera en una tabla en un edificio muy muy alto, que es esto pues que estamos viendo acá. Es muy llamativo, pues yo lo he probado yo mismo y lo he probado con familiares y amigos y siempre llama mucho la atención. De hecho, pues físicamente les da miedo moverse cuando uno utiliza la tabla física porque pues el cerebro a uno le hace sentir que efectivamente pues está en un lugar mucho más alto de lo que uno está. Y aunque uno sabe que uno camina y no le va a pasar nada, pues igual uno tiene ese como instinto que le dice que no salte. Respecto a la categoría de videojuego o de cortometraje VR, tenemos otros aquí. Este es uno de los videojuegos más populares para la categoría de realidad virtual Cardboard. Este es de naves, en donde uno controla la nave con la mirada. Si yo miro para la derecha, pues la nave se mueve para la derecha. Si miro para la izquierda tiene dos posibilidades. Los Cardboard que tienen botón utilizan el botón para disparar, entonces uno dispara con el botoncito que tienen acá. Y si es un Cardboard sin botón, lo que uno hace es mirar fijamente el objetivo durante un momento, que es lo que se llama gaze, como pues Gaze es el tipo de gesto que llaman en desarrollo para esto, y ahí es donde dispara. Este es bastante popular y está hecho para realidad virtual en la tecnología Cardboard, aunque tiene su propia versión también para Oculus. Y este que ya habíamos mencionado antes, de Face Your Fears, que es un cortometraje, pero en donde los eventos del juego dependen de uno hacia dónde está mirando, es decir, que es interactivo. En el caso de impacto, nuevamente, pues será si se justifica porque lo que yo estoy haciendo pues permite resolver un problema o apoya un problema del mundo real. Esto pues debe verse reflejado no solo en el proyecto, sino también en el sitio web y en el video que acompañan. Es decir, en el video harían bastante fuerza a porque eso que están haciendo ustedes tiene algún tipo de impacto sobre la sociedad. En la categoría de experiencia de usuario, el último ítem se refiere a popularidad. Este, pues de hecho me basé un poco en algo y es que a veces las rúbricas no se ajustan muy bien a lo que uno estaba haciendo, pero eso no implica que lo que uno estaba haciendo sea malo. Y de hecho, efectivamente, cuando uno va a ver, son proyectos que le gustan a los otros estudiantes. ¿Cómo podemos dar una bonificación entonces a este tipo de casos? Y me acordé de algo que estuve leyendo antes de hacer estas rúbricas. Perdón un momento. Antes de hacer las rúbricas, estuve tratando de leer cómo las páginas como IGN o Metacritics calificaban cuáles son los mejores videojuegos. Sin embargo, pues me encontré con un artículo de IGN en donde mencionaban
pues, que de hecho no es posible medir de forma objetiva qué tan bueno o divertido es un videojuego o una película. Así que realmente ellos lo que hacen es tomar una medida de pues lo que hacen el review de qué tanto los afectó emocionalmente al ver la película, al leer el libro o al jugar el videojuego. Entonces, la idea es algo como esto. La idea es que una vez que hagan las entregas, eso sería máximo la semana 17, se comparte una encuesta en donde cada uno va a votar por sus proyectos favoritos en una escala, perdón, una escala que es, digamos, descendiente, es decir, califican el mejor, el que más les gustó, con una puntuación, digamos, 10 puntos, el siguiente que más les gustó con 9, el siguiente con 8, 7 y así. Es decir, no, pues en su calificación individual, pues ningún proyecto va a tener la misma calificación, siempre va a ser pues unos con más que otros. Luego pues se compilan las evaluaciones de todos y se mira cuál fue el más popular. El más popular recibe una bonificación de una unidad entera. El siguiente más popular, pues ya sería una regla de 3 para ver cuánto se baja dependiendo de la cantidad de proyectos que hayan. Se va a bajar desde 1 hasta punto 1. Pues punto 1 sería la bonificación del menos popular y 1 el del más popular. Sería básicamente cómo sería este ítem de popularidad, eh, que obviamente pues, nos va a ayudar mucho a subir la nota del proyecto. En el ejemplo pues lo puse como si hubiéramos quedado con 0.25, que es de hecho pues como uno de los lugares bajitos en popularidad. Y aún así si miramos pues la nota del proyecto con esto y sin el multijugador pues nos da para un 4.8. Luego por último tenemos unas bonificaciones. Bueno, lanzamiento de hecho es una penalización, si no hay un ejecutable se penaliza con 2 unidades. Si está para Android hay una bonificación, si está para el navegador hay bonificación, si hay un video hay una bonificación, aparte de que ya saben que el video tiene su propia nota por separado, pero aquí aparte les da bonificación. Pues aquí el de aquí es más específico, la que es el de gameplay y el otro es como el videojuego explicando el proyecto, pero pues el gameplay puede servir como parte del insumo para el otro video. Y hay una bonificación dependiendo del tamaño del equipo. Mientras más grande el equipo, como es más difícil de sincronizar, pues es más grande la bonificación. Esas son todas las rúbricas. Cualquier duda que vayan teniendo, recuerden que pueden pedir tutorías o me van escribiendo por interno. Eso sería todo. Gracias, hasta luego.